Hola, hola, buenas noches. Bueno, para grabar la clase de hoy, la clase 4, vamos a continuar con el curso del entrenamiento de CST, que es de ciberseguridad. Vamos a ver hoy las unidades 12, 13, 14 y 15, que es para, digamos, ya vendría a ser con eso la mitad del curso prácticamente. Así que bueno, voy a compartir pantalla y vamos a avanzar. Bueno, la presentación que está acá, bueno, este es el curso de entrenamiento CST. Bueno, CST. eh, Veo que hay gente que sigue el curso, hay otra gente que está muy atrasada, hay gente que no comenzó el curso. Bueno, simplemente para recordarles que tienen que avanzar en modo autogestión. Nosotros hoy vamos a ver la unidad 12, la 13, la 14 y la 15. Bueno, tengan en cuenta los puntos de control, rindan los cuestionarios de cada unidad y avancen en la medida de sus posibilidades. También para recordarles que existen dos playlists. Esta es el playlist de clases asincrónicas, que son grabaciones, digamos, de cada una de las unidades del curso, y el playlist de clases sincrónicas, que es donde yo voy a subir esta, esta clase, la grabación de esta clase, digamos. Así que bueno, eso es para avanzar. También para recordarles que tienen fecha hasta el 31 de diciembre para aprobar el curso, pero bueno, esto eh, digamos, se va a extender quizás 6, 8 meses o hasta un año más para que tengan la posibilidad de acreditar el curso. Entiendo que es un curso largo, fíjense que tiene 27 unidades y nosotros hoy vamos a terminar en la unidad 15, o sea, prácticamente estamos en la mitad del curso. Y después recordarles que también, una vez finalizado este curso, vamos a comenzar con el curso de Ethical Hacking, que ese curso ya está habilitado, inclusive ya les pasé la URL por los mails para que ustedes vayan leyendo y vayan tomando lectura de algunas unidades. Bueno, comenzamos con este curso. Bueno, entonces hoy vamos a ver el resumen de la unidad 12, 13 y 14. La unidad 12 es defensa de sistemas de seguridad física. Bueno, acá en la seguridad física, bueno, sabemos que la seguridad física protege la infraestructura tecnológica de la organización. Eso incluye la protección de centros de datos, de rack, de servidores, de switch, de router, de firewall. El objetivo es evitar accesos no autorizados, ¿no? Utiliza controles como control de acceso biométrico o tarjetas, cámaras de vigilancia, monitoreo y supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana, seguridad en salas de comunicaciones y rack. eh, Todo eso, digamos, incluye la seguridad física. Si es que nosotros entramos a ver la siguiente diapositiva, vemos sistemas de cercado y protección. Bueno, los sistemas de cercado y protección vendría a ser la primera barrera de defensa física, ¿no? Eh, eh, Pueden tener cercas, concertinas y gabinetes protegidos, evitan acceso no autorizado, inspecciones periódicas garantizan su integridad. Después tenemos sistemas biométricos también de tecnología, que es el control de acceso mediante la huella, el rostro o el iris del ojo. Solo personas autorizadas ingresan a salas críticas. Protege servidores, switch, core y equipos de red. Bueno, un ejemplo de eso vendría a ser, por ejemplo, un sistema biométrico para acceder a un data center, como está en la figura, digamos, ¿no? Vamos a la siguiente, ventajas y riesgos de sistemas biométricos. Bueno, dentro de las ventajas y riesgos de los sistemas biométricos, la biometría mejora la seguridad mediante la identificación única de huellas, rostro o iris, permite auditorías y trazabilidad de acceso porque todo eso es digital y queda registrado. Bueno, y dentro de los riesgos pueden ser falsos rechazos o robo de datos biométricos o dependencia tecnológica, es decir, tener un proveedor, por ejemplo, que no, cada vez que necesite actualizarme tenga que pagar una licencia o algo así. Bueno, después también tenemos tarjetas de radiofrecuencia. El usuario presenta la tarjeta, el sistema valida las credenciales y registra el evento. Permite controlar quién entra, cuándo y a qué área va a acceder. Bueno, facilita auditorías y cumplimiento normativo mediante tarjetas de radiofrecuencia corporativas. Avancemos a la siguiente. Bueno, acá tenemos vigilancia y monitoreo. Bueno, para la vigilancia podemos utilizar un sistema de CCTV con sensores, alarmas y monitorear las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
que permita detectar accesos no autorizados e incidentes en tiempo real. Bueno, complementa estas medidas de ciberseguridad mediante la supervisión continua. Es decir, como conclusión podemos sacar que la seguridad física protege la continuidad operativa de la infraestructura de TI, debe integrarse con controles de acceso, con monitoreo y ciberseguridad y reduce los riesgos y asegura la disponibilidad de servicios, ¿no? Básicamente eso es lo que es la seguridad física. Pasamos a seguridad en el desarrollo de aplicaciones. Bueno, acá, digamos, la seguridad debe también aplicarse desde el inicio del desarrollo. Bueno, el objeto es proteger los datos, evitar vulnerabilidades y garantizar la disponibilidad. Por ejemplo, prevenir ataques de SQL injection. Bueno, existen técnicas, digamos, de codificación segura, porque bueno, estamos hablando del desarrollo de aplicaciones, como por ejemplo validar y normalizar los datos de entrada, es decir, esa es una buena medida de seguridad de aplicaciones. Usar consultas seguras, también es otra medida de seguridad de aplicaciones. Utilizar librerías confiables, es decir, bibliotecas confiables y buenas prácticas, por ejemplo, consultas SQL protegidas contra inyección, es decir, hay un ataque de inyección SQL que es cuando nosotros colocamos una sentencia SQL, digamos, y bueno, si es que el sistema no está protegido, podemos explotar una vulnerabilidad. Seguridad, seguimos con la seguridad del desarrollo de las aplicaciones, tenemos validación de entrada, bueno, reglas de validación, eh, cuando, a ver, seguridad de técnica de codificación segura, validación de entrada, bueno, esta debe ser. Bueno, la validación de entrada, bueno, obviamente como estamos hablando de desarrollar aplicaciones, es decir, cuando estamos generando código Python o código Java o cualquier otro lenguaje de programación, tenemos que verificar los datos que ingresa el usuario, es decir, tenemos que validarlos, ¿no? De esa manera se previenen inyecciones o datos corruptos y ataques automatizados. También proteger aplicaciones web y bases de datos. Y bueno, eso puede ser, digamos, también una medida de seguridad de aplicaciones. Reglas de validación, bueno, validar el tamaño, digamos, del box, de la caja de texto, el formato, el rango y la coherencia de datos. También otra medida puede ser garantizar la integridad y la calidad de la información. Otra medida puede ser realizar validación en tiempo real. Ejemplo, por ejemplo, validar un mail, un teléfono. Cuando nosotros le pedimos al usuario que ingrese un mail, validar ese mail. Cuando le pedimos que ingrese un teléfono, validar ese teléfono, ¿no? Eh, Esas son básicamente reglas de validación. Controles de integridad. eh, bueno, cuando hablamos de control de integridad de hash, los hash verifican que un archivo no haya sido modificado. Recuerden que el hash vendría a ser una técnica que verifica la integridad de un archivo, es decir, que no haya sido alterado o haya sido modificado, digamos, ¿no? Que el archivo sigue siendo el que fue, digamos, que no ha sido alterado. Existen distintos algoritmos de hash. Tenés MD5, SH1, SH256, SH512. Todos esos son algoritmos de hash que verifican la integridad, permiten detectar alteraciones o corrupción de datos, ¿no? Por ejemplo, al comparar el hash de un archivo descargado con el original, entonces, digamos, podemos detectar si que el archivo ha sido modificado. Para eso, digamos, estos hash son técnicas, digamos, de, para comprobar la integridad de los datos. Control de versiones y backup. Eh, bueno, cuando hablamos de control de versiones, a ver si tengo habilitado acá. Sí, sí, tengo. Bueno, control de versiones, que vendría a ser esto. Eh, bueno, acá podemos utilizar el Git, digamos que es un repositorio que nos permite recuperar versiones anteriores, es decir, yo puedo tener una aplicación y le puedo decir, por ejemplo, 3.0, después hago una modificación, le pongo 3.1, después hago una modificación, 3.2 y todo eso lo voy guardando en un repositorio que es el Git. Y el Git nos permite recuperar, digamos, las versiones anteriores. También está bueno hacer backup para evitar, digamos, errores o ataques. Son fundamentales para la continuidad operativa, los backups, digamos, ¿no? Bueno, y acá 100% es recomendable el Git, que es
digamos, un repositorio que ustedes tienen que registrar y pueden, obviamente que esté en la nube, hay una versión gratuita y una versión paga, en donde ustedes pueden guardar, digamos, las distintas versiones del desarrollo de sus aplicaciones. Seguimos con desarrollo de aplicaciones, tenemos firma digital eh, y cookies seguras. Bueno, cuando hablamos de firma digital, estamos hablando acá, en esta pantalla, firma digital. La firma digital garantiza la autenticidad e integridad del software. Los cookies seguros y el HTTP protegen las sesiones de los usuarios, ayudan a prevenir malware, robo de identidad y secuestro de sesiones. Por ejemplo, una banca online puede estar utilizando HTTPS y certificados digitales. Tengan en cuenta que los certificados digitales validan que ustedes son quien dicen ser, y el HTTPS es el HTTP con el Security Socket Layer, que es el protocolo, digamos, de seguridad que protege la información que viaja entre su computadora y el servidor. Es decir, va autenticada la información como si fuese con un candado para que no capturen el número de la tarjeta de crédito, el código de seguridad. Gestión de amenazas de aplicaciones. Bueno, esto habla de proteger frente a los accesos no autorizados, vulnerabilidades y pérdida de datos. Puedo utilizar, eh, ¿no se escucha nada? Pero, a ver. Hola, hola, ¿escuchas ahora? Hola, hola, ¿escuchas ahora? ¿Escuchas ahora? Hola, hola. Bueno, estábamos hablando de gestión de amenazas de aplicaciones. Bueno, esto protege frente a accesos no autorizados, vulnerabilidades y pérdida de datos. ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar, digamos, para protegernos de esto? Bueno, la autenticación multifactor, es decir, que te permite autenticar con más de un dispositivo. También puede ser los logs que nos genera, digamos, los dispositivos de red, parches y actualizaciones que podemos colocar, digamos, a sistemas operativos, el, el DDP y el BCP, y bueno, eso, digamos, que tiene que ver más que nada con el, el backup o los tipos de backup que nosotros podemos implementar en nuestro centro de datos y pruebas de software. Bueno, para eso también es necesario el monitoreo continuo de aplicaciones empresariales, y eso lo hace un SOC, ¿no? Bueno, el SOC es lo que ahora se está implementando en los centros de datos. Antes, digamos, existía el monitoreo manual. Ahora, digamos, ya con todas las herramientas que hay, ya existe monitoreo automatizado, y a ese monitoreo automatizado se le puede implementar una IA, pero todos esos datos que me procesa el monitoreo automatizado y la IA lo tiene que chequear alguien. Y por eso está el SOC. Digamos, el SOC es como si fuese una unidad de ciberseguridad que lo que hace es monitorear los resultados de los eventos, de los logs, de las contingencias que tiene, digamos, una infraestructura de tecnología, y toma decisiones al respecto. Es decir, que lo único que se sumó ahora, digamos, estos últimos años fue el SOC, digamos, que es para hacer monitoreo en tiempo real, ¿no? De contingencia, digamos. Bueno, seguimos con servicios de red y protocolos seguros. Bueno, acá cuando hablamos de servicios de red, nos dice que los ciberdelincuentes explotan servicios y puertos abiertos, usa escáner de puertos para detectar vulnerabilidades,
Bueno, acá nos habla de proteger, la importancia de proteger servicios como el DHCP, el DNS, el ISMP, el NTP. Deben habilitarse solamente los servicios necesarios y bueno, se deben exponer los servicios estrictamente necesarios y una buena práctica es poder analizar cuáles son los puertos que tenemos abiertos y poder detectar, digamos, cuáles son los puertos de los servicios que son solamente o estrictamente necesarios, usar versiones seguras de protocolos, autenticación y cifrado siempre habilitados, limitar el acceso únicamente a lo necesario, monitoreo continuo y auditoría de servicios, aplicar actualizaciones y parches, bueno, todo eso para evitar riesgos, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de protocolos de red, bueno, ahí estamos hablando de proteger los protocolos como el DHCP. Bueno, hay una técnica que se llama DHCP snooping, que es para proteger el DHCP, que básicamente es que, a ver cómo le puedo explicar el DHCP snooping, es muy simple. Yo tengo un router, un router que me da servicio, me da número de IP y ese router, digamos, está conectado a un switch y ese switch yo estoy conectado con una PC. Entonces, el DHCP Snoopy significa que yo configure este puerto como confiables, es decir, para que, digamos, con trust, es decir, con permisos, a estos puertos los configuro como confiables para que obtengan un número de IP de este router, ¿no? Este puerto también lo configuro como confiable para poder obtener el número de IP del router, digamos. Y esas son configuraciones que se realizan a nivel de comando. Lo mismo con el DNS. Digamos, el DNS, acuérdense que es un servicio que vincula el dominio a un número de IP y bueno, hay un, una configuración que se llama DNSSEC que permite que todas las vinculaciones, todo lo que esté en el DNS sea validado, es decir, que todos los dominios tengan una IP pública que realmente, digamos, la representa, es decir, es el servidor donde se encuentra alojado ese dominio. Bueno, también podemos proteger el ISM3, el ISMP a través de filtrado para evitar reconocimiento y ataques de negación de servicios. Bueno, el RIP, que es un protocolo de enrutamiento, el NTP, bueno, esas son, digamos, configuraciones que nosotros podemos proteger ya a nivel de protocolo de red, ¿no? Telnet y SSH, bueno, el Telnet y el Telnet, digamos, es un protocolo de acceso remoto que se utilizaba hace mucho tiempo y bueno, todo el Telnet transmite datos en texto plano, es decir, sin cifrar. Telnet de hace mucho, digamos, utiliza el protocolo, el puerto 23 y ya Telnet en las empresas no se utiliza, salvo en empresas muy viejas y ha sido reemplazado por el SSH, que el SSH no solamente permite que la información viaje protegida e encriptada, sino también permite autenticación y trabaja sobre el puerto 23. Todo esto en tipología cliente-servidor, es decir, si yo quiero, son protocolos de acceso remoto, entonces yo tengo que tener un router, por ejemplo, con servicio SSH configurado como servidor y desde un cliente yo puedo acceder a este servicio SSH. Si tengo un switch, tengo que levantar un servicio SSH configurado como servidor y yo desde un cliente puedo acceder a este switch por SSH, digamos. Todas estas son tipologías cliente-servidor, pero Telnet es muy poco utilizado. Se utiliza básicamente SSH. Cuando hablamos de protocolos seguros y buenas prácticas, bueno, utilizar HTTPS en vez de HTTP, utilizar SNMP versión 3 en vez del SNMP versión 2, que utilizar FTPS y utilizar SMIME, es decir, implementar medidas como, por ejemplo, uso de cifrado, autenticación multifactor, actualizaciones de parche y monitoreo de log. Eh, Esos son, digamos, buenas prácticas para proteger básicamente los protocolos. Bueno, cuando hablamos de VLAN, DMS y gestión de amenazas de LAN, bueno, acuérdense que la VLAN es un concepto de agrupamiento lógico, ¿no? De PC en una red. Es decir, yo puedo tener estas dos PC que pertenecen a la VLAN 10, estas dos PC pertenecen a la VLAN 20, estas dos PC pertenecen a la VLAN 30. Como pueden ver, estas 6 PC están conectadas a un switch. Por lo tanto, están conectadas, digamos, a un mismo medio conmutado. Por lo tanto, se podrían ver, pero sin embargo, al separarlas por VLAN, yo segmento los dominios de broadcast, es decir, solamente estas dos PC se ven porque pertenecen a una subred, estas dos PC se ven porque pertenecen a subred 20
Y estas dos PC se ven porque pertenecen a la subred 30, es decir, por más que estén conectadas físicamente a un switch, la separación es lógica, no física. Entonces, cuando hablamos de VLAN, las VLAN dividen la red física en redes lógicas, aíslan el tráfico y mejoran la seguridad y el rendimiento. Bueno, cuando hablamos de DMZ, el DMZ, acuérdense que es una zona desmilitarizada que aloja servidores públicos como servidores web que tienen una IP pública o servidores de correo electrónico. El concepto de Zero Trust es cero confianza, es decir, nunca confiar, siempre verificar eh, usuarios y dispositivos. Bueno, esa es una política que se puede seguir en una organización. Cero trust significa cero confianza, es decir, yo todo lo voy a validar, todo lo voy a definir explícitamente, ¿no? Y bueno, las contramedidas que podemos tomar son firewall a través de listas de control de acceso, sistemas de detección de intrusos, sistemas de prevención de intrusos, autenticación multifactor, parches y monitoreos, digamos. Bueno, esos serían las buenas prácticas de seguridad de red, segmentar, es decir, siempre armar VLAN. ¿Por qué? Porque la VLAN segmenta los dominios de broadcast, entonces si me agarro un virus acá, solamente va a infectar a esta, pero no la va a infectar a esta y esta porque pertenecen a VLAN distintas. Proteger, bueno, tener en cuenta, digamos, cuando armamos una zona desmilitarizada de que vamos a colocar un servidor web con una IP pública o un servidor de correo con una IP pública. Verificar todos los accesos, bueno, por eso habla del cero trust, es decir, cero confianza, no permitir que nadie ingrese sin que se autentique, actualizar todos los parches, digamos, de los sistemas operativos, de los firmware, todo, y monitorear continuamente, digamos. Esas son las medidas de seguridad a nivel de red. Cuando hablamos luego de redes de área local, eh, bueno, las VLAN permiten segmentar la red física en múltiples redes lógicas, eso me mejora el rendimiento, la seguridad, la administración de red, el control de acceso, es decir, los dispositivos se agrupan lógicamente, los puertos de switch se asignan a VLAN específicas, es decir, bueno, el mismo concepto que vimos hace rato, ¿no? Nosotros tenemos un switch y en ese switch yo configuro estos tres dispositivos en la VLAN 10. Entonces, estos vendría a ser una subred lógica. Estos tres en la VLAN 20, entonces estas tres vendrían a ser una subred lógica y estas tres en VLAN 30 que vendrían a ser subred lógica, es decir, no se van a ver entre estos, solamente se van a ver los dispositivos de la misma VLAN, porque estamos armando subredes lógicas, salvo que yo configure un puerto trunk y ese puerto trunk me permita comunicar PC de distintas VLAN, pero eso bueno, es un concepto que más que nada es de redes. Los enlaces troncales permiten transportar tráfico de distintas VLAN, digamos. Las VLAN reducen los riesgos de acceso no autorizado y limitan los movimientos laterales dentro de una red corporativa. O sea, siempre es bueno segmentar. Y yo tengo dos formas de segmentar una red. A través de un router, que obviamente es un hardware que voy a tener que comprar y capaz que la empresa no tiene plata. Entonces la otra medida es VLAN, que es un concepto de capa 2 que se puede implementar en los switch, pero solamente recuerden siempre de los switch administrables, ¿no? No en cualquier switch, digamos. Bueno, vamos a hablar de seguridad de redes inalámbricas. Cuando hablamos de seguridad de redes inalámbricas, acá van a leer, digamos, en la plataforma que cómo evolucionó, ¿no? Primero tenemos web, que, bueno, prácticamente web ya está descubierta la vulnerabilidad, ya, digamos, hay muchas aplicaciones que nos permiten averiguar las contraseñas de Wi-Fi con web, digamos, por eso hoy se utiliza WPA y dentro de WPA, la WPA2 que es el personal con autenticación AES y la WPA3 que es una seguridad más avanzada que se utiliza con servicios radios o TACAC. Bueno, los protocolos, digamos, que utiliza el WPA puede ser el cifrado AES o TKIP. Digamos que no se conocen vulnerabilidades todavía, por lo tanto, todo lo que hay dando vuelta en Wi-Fi es WPA2, WPA2 o WPA3, digamos, ¿no? Bueno, hay muchos, ¿qué más podemos hablar acá? Bueno, en empresas se recomienda WPA3 Enterprise con autenticación 802.1x. La autenticación 802.1x es que un cliente se quiere loguear acá al Access Point y si es que este Access Point está con WPA3, lo que va a hacer es pedirle, ¿cómo te llamas vos? Bueno, me llamo Omar y mi contraseña es 123, pero él no valida el access point, sino que lo manda a un servidor, que ese servidor es el que va a validar el usuario y la contraseña,
y si el servidor le dice sí, déjalo pasar, entonces el access point lo deja pasar, digamos, al usuario. Ese es el 802.1x, es decir, hay un tercero que es el que autoriza, digamos, la autenticación. Bueno, autenticación y protocolo EAP. Bueno, EAP permite autenticar usuarios de redes Wi-Fi empresariales, trabaja con WPA2 y WPA3, bueno, y con un servidor Radius. Servidores Radius son servicios que se pueden implementar en servidores, tanto en Windows como en Linux. Windows creo que la versión Enterprise, obviamente, y Linux, cualquier Linux que sea de Ubuntu, por ejemplo, permite hacer un servidor Radius. Y bueno, mira, el concepto es el mismo, ¿no? Es decir, el usuario se quiere registrar en el Wi-Fi, le manda el usuario la contraseña, esto se lo manda a un servidor, el servidor, digamos, verifica si es que su base de datos existe ese usuario y esa contraseña, le dice déjalo pasar y lo deja pasar, digamos, ¿no? Eh, bueno, acá tenemos el proceso de autenticación EAP, hay una solicitud de conexión, hay una verificación del usuario, hay una validación de la contraseña y hay una autorización de acceso, digamos, ¿no? También el protocolo EAP, tenemos distintos tipos de protocolo EAP. EAP TLS, que es seguridad alta, máxima protección. El PEAP, que es implementación moderada, que es utilizado en empresas. El EAP TLS, que es seguridad intermedia. Y el EAP FAST, que es implementación sencilla. Bueno, puntos de acceso no autorizados y cero trust. Bueno, esto habla de lo que es los riesgos del Wi-Fi, básicamente lo que es el Rogue Access Point, eh, que el ataque Mine the Middle, los robos de credenciales y los sniffing. Es decir, la autenticación mutua verifica tanto al usuario como al punto de acceso. Cero trust, nunca confiar, siempre verificar, aplicar el mínimo privilegio y monitoreo continuo, y pueden ser las contramedidas, pueden ser autenticación multifactor, monitoreo continuo, sistema de detección de intrusos, segmentación de red. Bueno, el concepto de los access point rogue, digamos, son access point que no son autorizados, ¿no? Es decir, por ejemplo, una empresa, esto se da mucho en industria. En industria muchas veces la planta lleva a alguien un access point para tener mejor señal y bueno, obviamente coloca un access point en la planta y ese access point, digamos, no está autorizado y genera una vulnerabilidad. Es decir, son access point no autorizados que llevan los usuarios al trabajo y obviamente te generan una vulnerabilidad. Bueno, por eso digamos que la autenticación mutua permite verificar clientes, validar puntos de acceso y evitar AP falsos. Digamos, hay, digamos, formas de implementar medidas para evitar esto, ¿no? Y una de esas es utilizar, digamos, controladores o servidores radios. Es decir, cuando un access point quiere configurarse, tiene que validarse en un controlador y el controlador es quien autoriza que ese access point entre en funcionamiento y de esa manera yo tengo un control de los access points que hay en la empresa, digamos. Administración y protección de dispositivos móviles. Bueno, acá lo que vamos a ver, la administración MDM, que MDM significa Mobile Device Management, que permite administrar y proteger dispositivos corporativos. Las funciones principales son la containerización de datos, la segmentación de información corporativa, el borrado remoto, el control de aplicaciones y los riesgos móviles pueden ser robo o pérdida, el jailbreaking y la instalación de aplicaciones no autorizadas, que básicamente es lo que el jailbreaking es, digamos, eliminaciones de restricciones del sistema, es decir, digamos, generar una vulnerabilidad, ¿no? A través de un dispositivo móvil, digamos. Después tenemos el sideloading, que son instalación de app no autorizadas, es decir, descargar app en celulares que sean no autorizadas y que me generen una vulnerabilidad. Todo esto son riesgos de dispositivos móviles, ¿no? Que me roben el celular, que lo pierda, eh, que digamos, pierda el acceso al sistema, elimine las restricciones del sistema o, digamos, instale app no autorizadas. ¿Cuáles son las medidas de seguridad en dispositivos móviles en la empresa? Bueno, poner un PIN de bloqueo que protege acceso al dispositivo,
la biometría, es decir, la autenticación con huella, el reconocimiento facial, el cifrado completo, proteger los datos almacenados, la autenticación contextual, verificar el usuario del el dispositivo y la ubicación y el comportamiento. Bueno, recuerden que en las organizaciones, digamos, los dispositivos móviles también se conectan a un access point y ustedes pueden tener una política para proteger dispositivos móviles y que los dispositivos móviles que estén dentro de la organización tengan alguna de estas medidas de seguridad, digamos. Bueno, vamos a la siguiente. Alta disponibilidad en infraestructura TI. Bueno, lo que se busca es minimizar las interrupciones, ¿no? Y garantizar la continuidad operativa. ¿Cuáles son los principios claves? Bueno, la eliminación de puntos críticos de falla, los componentes redundantes, las múltiples enlaces y rutas. Cuando hablamos de componentes redundantes, estamos hablando de fuentes de alimentación, switch, enlaces. Entonces, bueno, nosotros cuando vamos a garantizar la disponibilidad, los equipos tienen que tener doble fuente, es decir, una fuente, esto es lo que se llama fuente redundante, es decir, tener dos fuentes por si se quema una fuente, entra a funcionar con otra. Si un switch se quema, digamos, yo puedo configurar la redundancia a través de STP, de tal manera que cuando este switch se queme, los paquetes o los datos de esto vayan a salir por acá. Y si es que un router se quema, también puedo tener protocolos redundantes para que cuando se queme este router salga por acá. Y tengo que tener, por ejemplo, ARSAT y claro, redundancia a nivel de físico. Cuando ARSAT se cae, yo salgo por claro, digamos, ¿no? Entonces la redundancia se puede armar desde la capa host, es decir, desde el nivel de host hasta el servidor. Es decir, hay redundancia a nivel de switch, hay redundancia a nivel de router, nada más que todo eso se tiene que configurar. Bueno, el switch, por ejemplo, el más conocido es STP y en router el más conocido es HCRP, que son, digamos, conceptos de protocolos redundantes que se tienen que configurar y, digamos, por ejemplo, 911 no se tendría que caer un data center de un gobierno municipal o gobierno provincial, tampoco se tendría que caer. Es decir, son, digamos, configuraciones que yo realizo en los switches y en los routers para garantizar la alta disponibilidad. Los hosts tampoco se tendrían que caer porque, bueno, a nivel de host, la alta disponibilidad es la virtualización, es decir, tener máquinas virtuales en un host y dentro de esas máquinas virtuales tener corriendo sistemas operativos y dentro de esos sistemas operativos aplicaciones. Entonces, cuando esto está en un host físico, ¿no? Todo esto, estas máquinas virtuales están en un host físico. Cuando una aplicación de acá se cae, esa aplicación puede ser migrada a otra máquina virtual y los usuarios no detectan que se cayó. Es decir, hoy en día, digamos, la redundancia, la alta disponibilidad es tolerable, nada más que todo tiene un costo, ya sea de configuración o de implementación, digamos, ¿no? Las 5 9 y los puntos únicos de falla. Bueno, acá hablamos de, por ejemplo, ¿por qué 5,9? Porque habla del 99,999% de disponibilidad, significa menos del 5,26 minutos de caída al año. Digamos, lo que es un SPOF, que es un simple point of failure, es un componente cuyo falla puede detener todo el servicio. Bueno, acá tenemos ejemplos de Pro, acá le está mostrando equipos redundantes, balanceo de carga, replicación de servicios, entonces un poco lo que yo le estaba comentando, ¿no? Es decir, tener redundancia a nivel de capa, a nivel de host, a nivel de switch, a nivel de router, a nivel de capa física, eh, eso digamos, es totalmente implementable. Eh, bueno, también podemos utilizar este failover automático. El failover automático lo hace, por ejemplo, un sistema de virtualización como el vSphere, eh, el, el, sí, el vSphere de VMware, ¿no? Eh, que básicamente es un hipervisor que monitorea las máquinas virtuales y cuando detecta que una máquina virtual se está por caer, migra automáticamente, es decir, no me avisa nada, el hipervisor saca la aplicación que está acá en este servidor virtual y la migra a otro servidor para que pueda seguir trabajando, digamos, ¿no? Entonces, no es bueno tener un único router,
si es que yo quiero garantizar, digamos, alta disponibilidad y los 5 9s, tampoco un único switch y tampoco una única fuente. Hoy en día todos los dispositivos administrables, casi la gran mayoría, vienen con 2 fuentes de alimentación. Es conveniente implementar una redundancia a nivel de capa de switch con STP y también una redundancia a nivel de router con HSRP. Y bueno, tenemos protección a nivel de RAID, digamos, redundancia +1. Cada componente crítico posee al menos un respaldo adicional, por ejemplo, los servidores, los switches, los routers, las fuentes de alimentación. El RAID son técnicas o tecnologías que distribuyen datos en múltiples discos. Puedes tener, estas técnicas de RAID tienen mirroring, que vendría a ser copias exactas de los datos en otro disco, stripping, que distribuye los datos entre varios discos, y paridad, que agrega información de paridad para recuperar los datos. Los beneficios son recuperación ante fallas, mayor disponibilidad, mejor rendimiento. Bueno, vamos a la unidad 13. La unidad 13 habla de control de acceso. Bueno, esta no es tan pesada como la anterior. Bueno, el objetivo acá, los controles de acceso, bueno, básicamente protegen los recursos físicos y también digitales contra accesos no autorizados. Su objetivo es garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Los tipos de controles físicos pueden ser puertas, sistemas CCTV, biometría. Los controles lógicos pueden ser contraseña, firewall. Los administrativos pueden ser políticas y procedimientos. El objetivo es proteger la información, controlar el acceso, garantizar la seguridad organizacional. Bueno, todo esto se tiene que hacer con tecnología, con políticas a nivel organizacional y obviamente con el monitoreo continuo, ¿no?, de todo esto. Los controles de acceso físico y lógico. Bueno, los controles físicos pueden ser a través de guardias, CCTV, tarjetas de radiofrecuencia, alarmas, cercas y puertas seguras. Los controles lógicos a través de firewall, ACL, que son listas de control de acceso, que son configuraciones que se realizan en los routers. Digamos, existen ACL que son estándares, extendidas. Seguramente eso vamos a ver más adelante y también vamos a hacer práctica de eso. IDS y IPS, que ya lo vienen viendo, que son configuraciones que yo puedo hacer para el sistema de detección de intruso y el sistema de prevención de intruso. El sistema de detección de intruso, acuérdense que toma una copia del paquete que está entrando, lo analiza, lo deja pasar a la red y lo analiza. Cuando detecta que ese paquete está con un virus, manda un aviso al administrador. ¿De qué me sirve? Bueno, que el administrador se va a enterar inmediatamente cuando entra un virus. Y el IPS hace todo lo contrario. No toma una copia del paquete, sino que analiza el paquete original y cuando detecta que hay un virus, no lo deja pasar. Es decir, la diferencia entre el IDS y el IPS es que el IDS lo deja pasar al virus, pero avisa inmediatamente que hay un virus para tomar las medidas necesarias, y el IPS no lo deja pasar. Bueno, tenemos, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, acá tenemos por un lado controles físicos, controles lógicos, contraseñas, sistemas, cifrado, biometría. Bueno, los beneficios son la protección de la infraestructura, la prevención de intrusiones, la seguridad de datos críticos. Controles administrativos. También es importante, digamos, que existen controles administrativos en la red. Los controles administrativos establecen políticas, procedimientos, capacitación y auditoría para proteger la organización. Existe el modelo más conocido, que es el AAA, que la primera A significa autenticación, la segunda A autorización y la tercera A auditoría. Es decir, estos se implementan en router administrables y la autenticación. ¿Quién sos vos? Bueno, yo soy Omar. Bueno, listo, yo te dejo pasar, pero yo te voy a autorizar solamente acceso a la carpeta red del servidor. Listo, entonces yo solamente tendré acceso a esta carpeta. Y la auditoría vendría a ser que controle que Omar realmente solamente entró a la carpeta de red. Es decir, si es que Omar trató de entrar a otra carpeta, la auditoría lo va a detectar. Es decir, todo eso se realiza con configuraciones. La AAA se configura, digamos, en el software, ¿no?
Eh, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Protección de la información, cumplimiento normativo, trazabilidad. Bueno, acá tenemos políticas de seguridad, procedimientos, capacitación, clasificación de datos, auditorías, todo eso tiene que ver con controles administrativos y eso, los beneficios son protección de la información, cumplimiento normativo, mejora continua, métodos de autenticación y multifactor. Bueno, existen tres factores de autenticación. Lo que sabe, que vendría a ser, por ejemplo, una contraseña o un PIN, lo que tiene, que puede ser una tarjeta inteligente, un token o un llavero de seguridad, y lo que es, que puede ser una huella digital, un reconocimiento facial o una retina. Bueno, los beneficios de una autenticación multifactor, que yo puede ser una combinación de cualquiera de estas dos, reduce el robo de identidades y el acceso no autorizado, incrementa significativamente la seguridad y protege cuentas y datos críticos de la organización. Eh, bueno, eso a ver qué más, nada más. Vamos a la diapositiva que sigue, gestión de identidad federada y autorización. Bueno, eso permite, por ejemplo, que los usuarios te dicen, pero bueno, yo no puedo tener una contraseña para cada cosa, entonces lo que puedes hacer es implementar lo que se llama un SIS, un SSO, que es de Single Sign-On, que vendría a ser una identidad federada, es decir, permite una sola identidad para múltiples aplicaciones, centraliza la autenticación y la administración de usuario. La autorización define qué recursos puede usar el usuario, cuándo puede acceder y qué acciones puede realizar el usuario, ¿sí? Eh, bueno, cuando hablamos de account, bueno, acuérdense que, bueno, una vez que ya el usuario tiene, digamos, una SSO para usar, por ejemplo, el Outlook es la misma contraseña, para utilizar un Team es la misma contraseña, el Power BI es una misma contraseña, todo eso, digamos, la identidad federada simplifica los accesos, pero requiere controles estrictos. Eh, bueno, eso está ligado a lo que es el accountability y la seguridad empresarial. ¿Por qué? Porque, digamos, los accesos tienen que registrar el acceso, los cambios, los eventos y las actividades de los usuarios. Esto proporciona trazabilidad y cumplimiento normativo, permite detectar incidentes y actividades sospechosas. Bueno, las buenas prácticas son logs centralizados, monitoreo las 24/7, alertas automáticos, auditorías periódicas. eh, bueno, la auditoría y el monitoreo continuo son esenciales para la ciberseguridad efectiva. Vamos a Zero Trust. Bueno, el Zero Trust, digamos, es nunca confiar, siempre verificar, verificar continuamente qué usuarios ingresan a la red, qué dispositivos están en la red y qué aplicaciones, digamos, van a instalar en la red. Todo eso tiene que controlarse, ¿no? Y bueno, existen modelos de controles de acceso que tenemos el DAC, que es el propietario asigna permisos, la MAC, que es un acceso basado en políticas de seguridad, el RBAC, que son permisos según el rol del usuario, el ABAC, que es el acceso según los atributos y el contexto, y el TAC, que es acceso según horarios y periodos definidos. Todo eso, digamos que son medidas o modelos que yo puedo implementar el control de acceso para tener cero tráfico. Bueno, acá tenemos un ejemplo práctico. Un usuario solicita acceso, se valida con la autenticación multifactor, se analiza el dispositivo, su ubicación y riesgo y solo se permite acceder a los recursos autorizados. El Zero Trust protege redes modernas mediante la verificación continua y control granular del acceso. Bueno, después tenemos el NAC. NAC, privilegios mínimos y seguridad empresarial. NAC significa Network Access Control. Controla qué usuarios y dispositivos pueden conectarse a la red, verifica identidad y cumplimiento de políticas y estados de seguridad del dispositivo. Si un equipo no cumple las políticas, puede ser aislado o bloqueado automáticamente. Tenemos, bueno, el principio de privilegios mínimos. eh, Cada usuario recibe únicamente los permisos necesarios para su trabajo y reduce el riesgo de accesos indebidos, escalamiento de privilegios, riesgos que ayudan a mitigar, digamos, accesos no autorizados, malware en dispositivos de Billot. Acuérdense que los dispositivos de Billot son los dispositivos que
el usuario utiliza para loguearse desde su casa, ¿no? Por ejemplo, un celular o una notebook, digamos. Escalamiento de privilegios también. Bueno, gestión segura y cuentas de acceso. Bueno, cuando hablamos de gestión segura y cuentas de acceso, los tipos de cuentas son importantes. Si es un usuario estándar, digamos, qué acceso va a tener, si es un usuario administrador, qué accesos privilegiados va a tener, si es un invitado, digamos, qué acceso temporal va a tener, las buenas prácticas, no compartir las cuentas administrativas, deshabilitar cuentas innecesarias, eh, aplicar principios de privilegio mínimo, revisar accesos periódicos, bueno, controles adicionales, restricciones horarias, restricciones geográficas, el geofencing o geolocalización, que es detectar y bloquear accesos fuera de las zonas permitidas. eh, Todo eso se puede implementar, digamos, ¿no? Cuentas privilegiadas y el principio de menor privilegio. Bueno, las cuentas privilegiadas tienen acceso elevado a sistemas, a redes, a aplicaciones, a infraestructura crítica. Son uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Los riesgos principales es que te roben esa credencial y que comiencen a hacer escalada de privilegios o accesos no autorizados o comiencen a hacer movimientos laterales, digamos, en la red con los privilegios que vos tenés. Y bueno, las medidas de protección, la autenticación multifactor, el cambio periódico de contraseñas que le puedo exigir de forma administrativa al usuario para que realice cada 3 meses, la auditoría de sesiones, la eliminación de cuentas compartidas y los alertas de comportamientos sospechosos. Eh, bueno, el principio del menor privilegio, cada usuario debe tener únicamente acceso necesario a su función, reduce la superficie de ataque, limita el impacto de incidentes, mejora el cumplimiento normativo y aumenta la trazabilidad y el control. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde un administrador intenta acceder fuera del horario laboral, el SIEM genera la alerta, bueno, el SIEM es lo que yo les decía, ¿no? El SOC que monitorea eh, en tiempo, eh, en tiempo real, digamos, y bueno, el SOC analiza el evento, porque el SIEM, digamos, lo que hace es detectar eventos, generar alertas, digamos, y el SOC analiza esos eventos y bloquea temporalmente el acceso y se registra y se notifica el incidente de tal manera que si vuelve a ocurrir, ya el SOC ya sabe cómo actuar, digamos. Bueno, permisos y controles de acceso a archivos. Esto habla de limitar quién puede acceder a carpetas y archivos, aplicar principios de menor privilegio, proteger la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de la información. Bueno, esto a nivel administrativo, en Windows y en Linux lo podemos hacer, es decir, darle permiso de lectura para leer archivos y carpetas, escrituras para crear y modificar archivos, lectura y ejecución, abrir archivos y ejecutar programas, modificar, leer, escribir, editar y eliminar archivos, control total, todos los permisos, incluida la administración de permisos, y también tenemos que tener en cuenta la herencia, ¿no? La herencia de permisos, porque los archivos copiados suelen heredar permisos del destino. Los archivos movidos pueden conservar o adoptar permisos según el sistema y la ubicación y facilita la administración masiva de carpetas. Bueno, esto, políticas de seguridad y de control, políticas de seguridad y gestión de autenticación. Bueno, acá tenemos, digamos, políticas que podemos implementar, por ejemplo, que la longitud mínima de la contraseña sean de 12 caracteres y podemos implementar, digamos, eso, ¿no? Que los usuarios coloquen contraseñas de 12 caracteres, que las contraseñas cumplan con los requisitos de complejidad, que se expiren cada 3 meses y las cambien, que guarde el historial de las contraseñas. Bueno, eso es con respecto a las políticas de contraseña. Con respecto a la gestión de autenticación, tenemos el Single Sign-On para accesos unificados, el OAuth, que es autenticación segura para aplicaciones, KBA, que es Key Language Based Authentication, y las bóvedas de contraseña.
Los beneficios: acceso seguro y controlado, mejor experiencia de usuario, centralización de autenticación. Bueno, el ejemplo: un usuario inicia una sesión con autenticación multifactor y accede a múltiples aplicaciones mediante el, el single sign-on sin volver a autenticarse, digamos. Que muchas veces ustedes en Google lo tienen, ustedes, por ejemplo, si utilizan una contraseña, muchas veces el Google guarda esa contraseña y le permite acceder a múltiples servicios, ¿no? Eso es single sign-on, digamos. El HMAC y las funciones hash. Bueno, HMAC combina una función hash y una clave secreta, garantiza autenticidad e integridad de los datos. Bueno, los algoritmos de SHA, dijimos SHA-256, SHA-512, que son, digamos, muy recomendables. Evitar MD5 y SH1, que tienen encriptación débil. Los beneficios, digamos, la integridad de los datos, la prevención de manipulación y la validación de seguridad, que los permite implementar estos algoritmos de encriptación, VPN IPsec. Es decir, cuando ustedes van a configurar en un router Cisco, por ejemplo, una VPN, utilizan el IPsec. El IPsec es un protocolo de seguridad. Bueno, el IPsec utiliza un algoritmo de confidencialidad, un algoritmo de integridad y un algoritmo que les permite, digamos, configurar en forma segura la autenticación, ¿no? Todo eso se configura, digamos, en los routers, por ejemplo, Cisco, se configura HMAC. Protocolos de autenticación segura. Bueno, los principales son el EAP, el 802.1, el Radius, el TACAC y el Kerberos. Las funciones: validar usuarios y dispositivos, controlar el acceso a la red, centralizar la autenticación y registrar eventos de acceso. Funcionamiento de los AAA. Bueno, ya dijimos que la AAA es autenticación, que verifica la identidad del usuario. La autorización define a qué recursos va a acceder ese usuario, y la auditoría registra accesos, actividades y permite la trazabilidad, ¿sí? Los métodos de autenticación AA local son usuarios almacenados en dispositivos, ideal para redes pequeñas. También tenemos el AA centralizado, que utiliza un radius o un TACAX. Es decir, en este ejemplo, por ejemplo, eh, un, un router te pide a vos el usuario, vos colocás el usuario y este va a controlar, digamos, esto vendría a ser en forma local y esto vendría a ser en forma remota a un servidor, ¿no? Eh, es decir, vos podés tener el AA en forma local cuando vos configurás el usuario y la contraseña en el mismo Cisco, digamos, en el mismo router. Entonces le pregunta directamente al router. Y la otra es basada en servidores, que cuando le pregunta, este router le consulta al servidor ACAX o Radius, y entonces le dice: sí, déjalo pasar, y este le responde y este lo deja pasar a este usuario. Eh, Registros de auditoría AAA y monitoreo de seguridad. Bueno, el AAA registra todas las actividades de los usuarios, guarda información como inicio y cierre de sesión, qué comando se ejecutó el usuario, desde qué dirección IP, el tiempo de conexión, el uso de recursos. ¿Para qué sirve? Bueno, para poder hacer la trazabilidad del usuario, detectar accesos sospechosos, cumplimiento normativo, investigación de incidentes, mayor visibilidad y control. Bueno, siempre recordar que esto son conceptos de dispositivos administrables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esto EAA no es solamente de Cisco, también existen en otros vendors, digamos, ¿no? Que nos permiten implementar AAA, y es obviamente para verificar, controlar y auditar y hacer trazabilidad, digamos. Bueno, vamos a la unidad 14, que tiene que ver con listas de control de acceso. Bueno, las ACL son listas de control de acceso que se configuran en equipos administrables, en router. Es un conjunto de reglas que permite denegar el tráfico de red según información del paquete. Las funciones principales son filtrar tráfico, mejorar la seguridad, controlar el acceso a redes y optimizar el rendimiento. Es decir, en este router Cisco yo voy a configurar una CL, perdón, voy a configurar una CL
Y esa ACL va a decir que yo, de este host, no puedo acceder a esto, pero sí puedo acceder a este. Es decir, puede ser algo así como Access List 10 DNI, hagan en cuenta que esta red es la 192.168.10.1. DNI host 192.168.1, DNI, denegar para que yo acceda vía Telnet a este servidor. Pero sí permit para que yo acceda vía SSH a este servidor. Es decir, existen dos tipos de ACL. Las ACL son como reglas que se configuran en el router y al configurar un ACL yo lo convierto en firewall al router, porque básicamente las ACL lo que permiten es, digamos, convertirlo a un firewall, a un router Cisco. Ahora también existen, digamos, dispositivos administrables que son específicamente armados para firewall, ¿no? Bueno, las ACL pueden ser de dos tipos, las estándar, que solamente me filtran por IP origen, y después las extendidas, que me permiten filtrar por IP origen, por IP destino, por protocolo y por puerto, TCP o UDP. Y bueno, las acciones que yo puedo realizar en un access list son permitir, denegar, básicamente, ¿no? Y cada vez que yo en un router configure ACL, cada vez que yo configure, digamos, este router se comienza a configurar con el comando access list, que eso lo vamos a ver en la práctica, access list. Cuando yo coloco access list, ya el router se convierte en un firewall. Y existe una regla implícita en el router que todo lo demás está denegado. Es decir, en el momento de que yo coloco access list, el router se pone en modo denegado. Todo está denegado. Denegado. Como todo esto es de forma implícita, ¿no? Es decir, que no lo configuran ustedes. Ya el router solito se pone en forma denegado. Es decir, que no deja pasar nada. Por lo tanto, ya una vez que ustedes colocan access list para armar una CL, ya tienen que explicitar todo lo que van a permitir, porque todo lo demás está denegado. Es decir, explícitamente tienen que poner access list, permit, tanto, ¿sí? Porque todo lo demás está denegado. Este es un tema muy importante, el access list. Existen access list de entrada que se filtran el paquete antes del proceso de enrutamiento y access list de salida que filtran paquetes después del proceso de enrutamiento. Es decir, recuerden que las access lists están en un router. Entonces, si yo a esa access list le pongo in, lo que va a hacer es filtrar el paquete antes de realizar el proceso de enrutamiento. Y si le pongo out, es decir, esta vendría a ser in y esta vendría a ser out. Out. Va a filtrar este va a filtrar antes de realizar el proceso de enrutamiento y esta va a filtrar después de que realice el proceso de enrutamiento. Bueno, las buenas prácticas de ACL, bloqueo de accesos no autorizados, por ejemplo, en aplicaciones de seguridad, bloqueo de acceso no autorizados, restricción de servicios inseguros, protección de redes sensibles, priorizar tráfico crítico, documentar las ACL, es decir, escribirlas en algún lado, aplicar ACL cerca del origen, usar SSH en lugar de Telnet, revisar las reglas periódicamente, riesgo de mala configuración, bloqueo de tráfico. Bueno, una cosa que tienen que saber es que las ACL, como son filtros que yo coloco en el router, nunca las debo hacer en producción. ¿Por qué? Porque si la red está funcionando y yo me pongo a practicar, es muy probable que termine ocasionando, si es que me equivoco, algún bloqueo. Entonces, siempre es conveniente hacerlas en un simulador primero, ya sea GNS3 o Packet Trace, para poder verificar que la ACL es la correcta, que realmente está filtrando el tráfico que yo quiero filtrar y recién llevarlos a producción, ¿no? Bueno, la configuración de las ACL se hace, digamos, con un wildcard, es decir, yo puedo colocar access list, permit, access list 10, permit 192.168.00 y lo que sigue no es la máscara, sino el wildcard. Y el wildcard es lo opuesto de la máscara, es decir, eh, la máscara de red más el wildcard me da lo que es el broadcast. Como resultado, me da lo que es el broadcast.
Entonces, si yo tengo que el broca es 255.255, punto 255, punto 255, y yo tengo que la máscara es 255.255, punto 255.0, es simple, ¿no? ¿Cómo hago del 255 para llegar al 255? Cero. ¿Cómo hago del 255 para llegar al 255? Cero. ¿Cómo hago del 255 para llegar al 255? Cero. ¿Y cómo hago del cero al llegar al 255? 255. Entonces el wildcard sería 0.0.0.255. ¿Sí? Porque esta formulita no falla nunca. Ustedes tienen la máscara y saben que el wildcard, que el broadcast es 255, 255, 255, 255. El wildcard es lo que suma y me da ese resultado. ¿Sí? Bueno, existen distintos tipos de wildcard según, digamos, la máscara, ¿no? Bueno, creación y planificación de una ACL, digamos. Esto, bueno, lo que nos dice acá es que cuando nosotros vamos a configurar un ACL en un router, es necesario armar una planificación. ¿Por qué planificar? Porque si yo, digamos, lo, lo vuelco de memoria, puedo terminar bloqueando tráfico que no tengo que bloquear. Entonces, siempre es importante diseñarla cuidadosamente para evitar errores. Las buenas prácticas son documentar las políticas, usar comentarios, probar ACL antes de aplicarla, utilizar ACL nombradas, aplicar principio de menor privilegio. Bueno, ya dijimos que existen dos tipos de ACL. Bueno, según lo que yo quiero hacer, voy a utilizar la estándar o la extendida. Por ejemplo, si yo quiero filtrar que esta PC no ingrese a esta red, podría utilizar con el IP origen y con ACL estándar me alcanza. Pero si yo además quiero filtrar que esta aplicación no tenga acceso a este servidor, bueno, ahí necesito utilizar el filtro por protocolo y por puerto. Entonces voy a utilizar una ACL extendida, ¿no? Bueno, para eso, para poder utilizar ACL es necesario ya tener un conocimiento de qué puerto utiliza, por ejemplo, qué protocolos puedo utilizar en ACL, TCP, UDP, SMP, USPF, IGRP, qué puertos puedo filtrar, HTTP, el puerto 80, HTTPS, el 443, el SSH, el puerto 22, el FTP, el puerto 21, el Telnet, el puerto 23, digamos, ¿no? Bueno, eso es básicamente, tengo que conocer un poquito de red, digamos. También existen formas de modificar una CL, digamos, cuando yo me equivoco, lo bueno que tienen estos dispositivos administrables, que siempre el comando, el último comando que se tipea es el que pisa el anterior, digamos, ¿no? Entonces siempre el último comando es el que se termina ejecutando, digamos, y bueno, si yo me equivoqué en redactar una CL, puedo modificarla y la va a pisar la anterior, digamos. Bueno, los ACL también es muy utilizada para eh, permitir o denegar los accesos remotos, ¿no? Es decir, ya sea a través de SSH o a través de Telnet. Entonces, podemos definir ACL, digamos, en un firewall, porque recuerden siempre que el firewall es un dispositivo fronterizo, es un dispositivo perimetral, que de ustedes de este lado tienen la red Internet, que vendría a ser la WAN, y de este lado tienen la red LAN. Entonces, el firewall, digamos, las ACL tendría que estar configuradas acá y básicamente las ACL que yo configuro acá, digamos, van a dejar pasar eh, el Telnet o SSH según como yo lo configure, digamos, ¿no? Bueno, una vez que yo configuro la ACL estándar y la ACL extendida, la tengo que aplicar a una interfaz. Y bueno, la aplicación de la interfaz, digamos, puede ser de tipo IN o de tipo OU, como nosotros ya vimos hace rato. Después que ya termino de configurar la ACL, tengo que decidir dónde la voy a aplicar. Bueno, hay una regla, que es la regla que nos está mencionando acá, que las ACL estándares se aplican lo más cerca posible del destino que yo quiero filtrar. Entonces, yo quiero que esta PC no acceda a este servidor, dice lo más cerca del destino, entonces yo tendría que aplicarla acá.
Sin embargo, si voy a utilizar una ACL extendida que acuérdense filtra por IP origen, IP destino, por protocolo o por puerto, se colocan lo más cerca posible del origen que yo quiero filtrar. Entonces el origen es este, entonces la voy a tener que colocar acá. Eso es, digamos, una regla, ¿no? Las ACL extendidas lo más cerca del origen. Las ACL estándar lo más cerca del destino. Mitigación de ataque de suplantación de identidad, que es el spoofing. Bueno, ¿qué es el IP spoofing? Es una técnica donde el atacante falsifica la dirección IP para ocultar su identidad. Eso nos permite, digamos, ¿qué riesgo tiene? Tiene riesgo de ataque de denegación de servicio, accesos no autorizados, evasión de controles de seguridad. ¿Cuáles son las direcciones que deben bloquearse? Bueno, el 000, que es una dirección comodín, la dirección 127.000, que es una dirección LUPAC, que las lupas son, digamos, interfaces virtuales que se arman en un switch o en un router para poder hacer configuraciones o laboratorios. El 169.254.0.0, que es una dirección APIPA, que es cuando un host toma ese número de IP cuando uno encuentra un DHCP, y bueno, puede ser direcciones multicast, redes privadas. La mitigación de ACL, digamos, con el ACL yo puedo evitar lo que es la suplantación de identidad. Las ACL permiten bloquear tráfico sospechoso antes de ingresar a la red corporativa, bloqueando direcciones IP falsas, protección perimetral, reducción de ataque y mayor seguridad. Bueno, es decir, yo a través de la ACL puedo prevenir un spoofing, digamos, ¿no? Que me hagan el ataque a través de una dirección falsa. Bueno, y la unidad 15, que digamos tiene que ver con lo que ya venimos viendo, que es el firewall, el concepto de firewall, digamos que es un router que se configura con una lista de control de acceso que va a permitir o denegar el tráfico, digamos. Es decir, realizan varias funciones los firewalls, resisten ataques de red, son puntos de tránsito, aplican políticas de seguridad, inspección profunda, detección y prevención, infraestructura zero trust, y existen distintos tipos de firewall. Existen firewall de filtrado de paquetes, que filtran paquetes de capa 3, que es capa de red, y capa 4, que es capa de transporte. Firewall de stateful, que analizan conexiones activas. eh, Firewall de aplicaciones, que filtran aplicaciones. Firewall de próxima generación, que tienen IPS y IDS integrado y permite hacer control de aplicaciones y inspección avanzada, basada en host, es decir, también yo puedo tener un firewall basado en host. Bueno, esto nos lleva a que nosotros, no sé si en esta diapositiva, creo que sí, vamos a ver que la seguridad en una red es una seguridad multinivel, que es por capa, no es un solo dispositivo de seguridad, sino que yo tengo que hacer seguridad a nivel de host, seguridad a nivel de switch, seguridad a nivel de router, seguridad a nivel de servidores, ¿sí? Es decir, son múltiples capas de seguridad que puedo hacer, digamos. El firewall es la primera línea de defensa de la red empresarial. Bueno, y acá tenemos la explicación de los distintos tipos de firewall. El firewall de filtrado de paquete nos permite filtrar por IP origen, IP destino, por protocolo, por puerto. Las ventajas: bajo impacto en la red, fácil implementación, bajo costo. Las limitaciones: es vulnerable al IP spoofing, no analiza sesiones completas, es difícil para manejo de puertos dinámicos y no inspecciona aplicaciones. Después tenemos el firewall stateful, que mantiene información de las sesiones activas, el estado de las conexiones, el tráfico legítimo. Bueno, el firewall stateful tiene mejor detección de amenazas, permite tráfico de retorno válido y protección inteligente. Esto es lo que normalmente se utiliza en las empresas, el stateful, porque ¿cómo funciona? Yo tengo un router acá. Bueno, dijimos que este es un dispositivo perimetral, que de este lado tengo una WAN, que vendría a ser Internet, y de este lado tengo una LAN, que vendría a ser mi red corporativa. Si algo está entrando de afuera, el router, si tiene configurado un firewall stateful, toma el paquete y pregunta: ¿este paquete lo pidió alguien, alguna PC de mi LAN? Si es que en su red LAN una PC solicitó ese paquete por Internet, lo deja pasar. Y si es que ese paquete no lo solicitó ninguna PC de su LAN, lo rechaza. ¿Sí? Por eso es como que cachea las sesiones activas, ¿no?
Bueno, los beneficios y limitaciones de un router, los beneficios es control de tráfico, protección contra ataques, segmentación de red, monitoreo de accesos, cumplimiento de políticas, las limitaciones, configuraciones complejas, bueno, existen posibles falsos positivos, no reemplazan a otras capas de seguridad y las dependencias de reglas correctas. Bueno, esto de los firewalls, recuerden que ustedes a un router que sea administrable pueden configurarle eh, un firewall a través de listas de control de acceso, pero vuelvo a repetir que no tanto en Cisco como en Juniper como en Huawei existen routers ya diseñados para hacer firewall, es decir, que ya vienen con un sistema operativo, con un firewall para hacer firewall y obviamente es mucho más fácil y mucho más flexible su configuración. Bueno, obviamente también el precio, ¿no? Eh, bueno, acá tenemos firewall de seguridad empresarial, está la firewall de seguridad empresarial. Bueno, funciones modernas, tenemos filtrado de aplicaciones, inspección SSL y TLS, prevención de amenazas, control de usuario. Bueno, estos firewall, digamos, ya vienen integrados con ACL, con sistemas de detección de intrusos, con VPN, con el principio de Zero Trust, segmentación de LAN. Y bueno, acá tenemos un ejemplo práctico que estamos utilizando un firewall de próxima generación, digamos en un SOC, que me permite el monitoreo, la protección de datos, la continuidad operativa, los riesgos, la reducción de riesgos y la seguridad híbrida y el cloud. Arquitectura de seguridad de firewall. Bueno, eh, nosotros tenemos eh, cuando hablamos de arquitectura, estamos diseñando redes seguras, segmentadas y protegidas. Bueno, acá estamos hablando de controlar tráfico según el origen y el destino y el servicio. Existen zonas principales como una LAN, puede también existir un DMZ o Internet, ¿no? Acuérdense que la red LAN es una red corporativa, el DMZ es una zona donde yo coloco servidores, digamos, de página web o servidores de correo electrónico o DNS con una IP pública y el Internet, digamos, es una red, digamos, que para el firewall no tendría que ser confiable. Entonces, nosotros configuramos en este firewall, eh, digamos, si vamos a permitir tráfico autorizado, si a- vamos a bloquear tráfico no autorizado, si vamos a segmentar redes y aplicar políticas de seguridad, qué tráfico permitido, es decir, a través de qué protocolo, HTTP, SMTP, DNS, qué tráfico bloqueado, a través de qué protocolo, Telnet, FTP y SMP. Bueno, los beneficios son la segmentación de red, los control de acceso, la protección de servicios públicos y el monitoreo continuo mediante SOC. Y bueno, este es lo que yo quería llegar, digamos, ¿no? Que la defensa profunda, que la defensa profunda habla de el concepto de utilizar múltiples capas de seguridad para proteger toda la infraestructura. Tenemos segmentación perimetral, es decir, a través de firewall, y esto vendría a ser la segmentación perimetral a través de firewall, sistema de detección de intrusos, sistema de prevención de intrusos. Tenemos las comunicaciones que vamos a configurar a través de VPN o a través del cifrado, la segmentación que vamos a realizar a través de VLAN y control de acceso, la las terminales deben tener políticas, digamos, de identidad y también qué dispositivos vamos a permitir que ingresen a nuestra red y qué dispositivos no van a permitir. Tiene que haber, digamos, una capa de protección de aplicaciones y de datos que protege de información crítica. Bueno, los principios claves de este sistema multicapa son múltiples controles de seguridad, es decir, no hay un único dispositivo que controla la seguridad, sino que hay dispositivos a diferentes capas que verifican y controlan. La verificación es continua, el mínimo privilegio, el monitoreo permanente y la respuesta a incidentes. También tenemos el Zero Trust, digamos, por acá, eh, que, bueno, es verificar siempre, porque el Zero Trust siempre se aplica, que acuérdense que es el mínimo privilegio.
no confiar por defecto, segmentar con VLAN y hacer monitoreo continuo. Este es el DMZ, la subred y subred filtrada. Bueno, el DMZ y la subred filtrada, bueno, el DMZ es una zona intermedia entre lo que es la Internet y la red interna. Aloja servidores públicos como servidores de página web, servidores de FTP, servidores de correo, servidores de DNS, y el objetivo es proteger la LAN interna y aislar los servicios expuestos a Internet. La subred filtrada, el tráfico pasa por múltiples controles, como router perimetral. Bueno, acá acuérdense que esta es la zona de meseta y, digamos, el tráfico que ingresa tiene que pasar por un router perimetral, por un firewall perimetral y recién entrar a la zona desmilitarizada. Es decir, el tráfico permitido a través si es web, a través del protocolo HTTP o HTTPS, si es FTP, a través de FTP o FTP SMS, a través de si es correo, puede ser SMTPS, si es DNS, DNSSEC. Y tenemos las buenas prácticas de seguridad con firewall, bueno, que es colocar el firewall en los límites de red, denegar todo, permitir solamente lo necesario, permitir únicamente servicios autorizados, monitorear log y eventos de seguridad, controlar cambios de configuración, mantener firmware y firmas actualizadas. Las limitaciones pueden ser que no detengan amenazas internas, porque bueno, obviamente el firewall está inspeccionando el tráfico que entra de afuera, pero yo adentro puedo tener filtraciones, digamos, ¿no? Los firewall no protegen, digamos, los servidores internos que pueden ser atacados, digamos, por personal interno de la organización y por lo tanto no reemplazan los backups, no sustituyen la capacitación del personal y no eliminan necesidad de otras capas de seguridad. Las recomendaciones es integrar un SOC para monitorear las 24/7, como dice acá, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, implementar el principio Zero Trust, que es el de mínimo privilegio, de mínima confianza, utilizar autenticación multifactor, aplicar segmentación de red y realizar auditorías permanentes. Bueno, hay unidades que son extensas y hay unidades que no. Obviamente todo esto está, digamos, a medida que ustedes avancen, van a poder leer y extender un poco más. Recuerden que siempre está la IA para poderlos ayudar. Por ejemplo, acá en la IA yo puedo decir qué tipo de firewall, qué tipos de firewall puedo configurar en un router Dell. Y bueno, acá le va a decir los tipos de firewall que puede configurar, inclusive le va a decir las configuraciones. Dame un ejemplo de configuración de ACL estándar. Y bueno, acá le va a dar un ejemplo de configuración entre dos redes LAN. Bueno, acá le dice que tienen que colocar access list 10, denegar este número de IP con ese wildcard, y acá abajo todo lo demás permitido. Tienen que aplicar eso en esta interfaz con IP access drop 10. De todas maneras, igual yo tengo, digamos, que hacerle la práctica. Acuérdense que en esta, a ver si está acá, acá en recursos hay, digamos, trabajo práctico para, por ejemplo, para la configuración de firewall, que es la unidad 15. Acá hay, ¿ve? Listas ACL IPv4 estándar, ACL numeradas. Hay packet trace y yo seguramente no lo voy a hacer todo, pero en una clase le voy a hacer, digamos, por lo menos 4 o 5 para que ustedes entiendan, sobre todo el concepto de firewall, que es el más importante que vimos, ¿no? Que es, digamos, el que más se utiliza y el que más se implementa en las organizaciones, digamos. Todo este material está, digamos, bueno, yo lo voy a subir en un playlist y acá ustedes en el Drive tienen, digamos, en la presentación esta, la tienen acá en la carpeta de que dice entrenamiento CST, donde dice presentaciones. Esta vendría a ser presentación clase 1, clase 2, acá está la clase 3 y la clase 4. Esta es la presentación que vimos hoy, que corresponde, digamos, hasta la unidad 15.
Y también tienen los packet trace, digamos, acá. Y seguramente, bueno, este es uno, los trabajos prácticos, laboratorios, trabajos prácticos, clase 3 laboratorios. Bueno, los packet trace no los tengo subidos, parece. Pero eso es lo que me faltaría subir, los packet trace. Y bueno, realizarle, digamos, la práctica de estas unidades, sobre todo de firewall, que es lo que me interesa que conozcan bien, porque es lo que se configuran normalmente en las empresas. El entrenamiento es pesado, pero le vuelvo a repetir, es muy completo, está actualizado y bueno, le va a permitir, eh, digamos, comprender todo lo que es ciberseguridad, porque le vuelvo a repetir, nosotros hasta no más de 2 años realizábamos todas las configuraciones en un router, digamos, para que funcione como firewall. Hoy en día, digamos, esto se puede automatizar y se puede aplicar lo que es la IA, digamos, para que realice los controles automáticamente. Y eso, todo esto se puede monitorear con un SOC. No sé si ustedes han visto que eh, en el grupo yo anuncié que en septiembre voy a dar un curso de SOC. Bueno, Cisco autorizó para que en Argentina se den 2 cursos gratuitos de SOC y ustedes van a poder participar, que es la utilización de Splunk, porque Splunk, digamos, lo compró. Splunk es una plataforma que ya existía, que es una plataforma de monitoreo en tiempo real de infraestructura de red, pero bueno, ahora lo compró Cisco y eh, lo está dictando, digamos, capacitaciones para la utilización de Splunk que seguramente también lo voy a dar en los cursos, y bueno, eso es lo que se viene, ¿no? Es decir, todo, digamos, todo lo que nosotros vimos se puede implementar, se puede automatizar, y todo eso se puede monitorear con un SOC. Digamos que este SOC que no va a permitir monitorear en tiempo real y reaccionar antes de que las amenazas se concreten, digamos, ¿no? Bueno, chicos, no sé si quedan preguntas, tienen alguna pregunta para hacer. Eh, con ustedes recién nos vemos eh, hoy es 1 de julio, el 6 de julio, ya con las unidades 16, 17 y 18. Vamos adelantados, pero bueno, eh, es un curso largo. eh, Traten de avanzar con la lectura y bueno, nos vemos en julio. Yo mañana subo todo esto en la plataforma para que ustedes tengan el video grabado. Ya la presentación la subí y solamente me quedarían los packet trace y grabarle, digamos, en lo que queda el mes de junio, una clase práctica, sobre todo de los trabajos prácticos que tienen que ver con la configuración de firewall, que es lo más importante, ¿no? Que sepan configurar firewall. Eh, bueno, preguntas, chicos. No sé si hay alguien en la sala. Hola, ¿se escucha? Sí. Profe, le quería consultar sobre el curso de SOC, si se tiene que anotar aparte, la inscripción es aparte, si ya se puede. Eh, sí, sí, se puede anotar, digamos, está publicado en el grupo. A ver, A ver, acá, a ver, eh, que es en el WhatsApp web. Yo lo había publicado en todos los grupos de los cursos que doy. Y ahí hay una URL, nada, digamos, está. sí, está acá en el de CCT, está ciberseguridad. Ve, y ahí tenés inscripciones, tenés esta URL. Ah, está. eh, y esta escribís, esto te va a dar acceso a 2 cursos gratuitos, que uno es de amenazas y de ciberseguridad, que no es el mismo no es el ciberseguridad, este es otro ciberseguridad, eh, son cursos cortitos que lo vas a poder hacer hasta que yo comience a dar el curso de SOC. Este curso se va a dar en el mes de septiembre y está compuesto por 8 cursos, porque es una carrera que se llama Cyber Security Defenses Analyst. Claro, Y tiene 8 cursos. De los 8 cursos, Cisco autorizó que se den 2 gratuitamente. El de panoramas de la ciberseguridad y comprensión de las amenazas y ataques, que son cursos, digamos, actualizados al 2026, así que, digamos, está bastante interesante y se va a dar en septiembre. perfecto.
Profe, ¿tiene perfil en LinkedIn? Porque yo a veces estoy activo ahí respecto a Ah, si algunas buscame como Omar tecnologías. Luceno, si yo estoy ahí en LinkedIn A ver. como Omar Luceno, y con mi nombre estoy, no estoy como Academia Cisco Ah, ahí. está. Bueno, chicos, entonces nos vemos en julio y queda pendiente la parte práctica, ¿no? La parte práctica que se la voy a subir al playlist asincrónico, digamos. Asincrónico. Bueno, nos vemos, chicos. Buenas noches. Nada más, buenas noches.